Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Capítulo 13 de Mateo, ¿lo tenemos? Mateo 13 dice, versículo número 1, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando el sol salió se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Y concluye el relato diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, si usted me acompaña al Evangelio de Marcos, capítulo número 4, se repite también esta parábola. De igual manera también la vamos a encontrar en Lucas 8. No vamos a leer las tres, solamente le refiero de que 3 veces esta parábola es citada tanto por Mateo, Marcos o por Lucas también. Pero en el Evangelio de Marcos, en el versículo número 13, si usted lo mira, 4:13 de Marcos, dice, y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? Y les pregunta, ¿cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Una vez más quiero que vea en su Biblia ese versículo. Dice, y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Es decir, que cuando leemos esta frase, podemos ver que la parábola del sembrador era sumamente importante como una base, como un fundamento para poder entender el resto de las parábolas. Cuando leemos en Mateo, que leímos en Mateo 13, es un capítulo que contiene varias parábolas y esta es la primera de las parábolas, necesaria de entenderla para poder entender el resto de las parábolas, según lo podemos ver en Marcos, que el Señor le dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a poder entender las demás parábolas? Es decir, que esta parábola es fundamental, muy escuchada, sin duda alguna. Y por eso es que le cito yo que la escribe Mateo, la escribe Marcos y la escribe Lucas. El único que no la escribe, como no escribe muchas de las parábolas, también es Juan. Pero entendamos que Juan escribió para una audiencia que ya era cristiana, que ya era creyente. Entonces su contenido o el contenido del Evangelio de Juan va más al punto sobre la divinidad de Jesús. Ya no tanto se encarga de hablar de los milagros, tampoco está dirigido a una audiencia que necesite ser convencida, sino que ya sabe, ustedes ya creen, entonces vamos a hablar netamente de la persona de Jesús. Por eso usted va a ver que en el Evangelio de Juan ni siquiera se menciona la genealogía, el nacimiento de Jesús, sino que va directo al grano. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de él y nada de lo que existe ha sido hecho fuera de él. Es decir, va al centro. Por esa razón quizás es que no incluye esta parábola, pero esta parábola es fundamental que los otros 3 evangelios la incluyen. Quizás cada quien en detalle, a mi parecer, Lucas es el que escribe con más detalle todas las cosas, la intención de su libro, escribir todo de una manera ordenada y detallada. Cuando leemos entonces esta parábola,
vamos a encontrar elementos muy importantes, pero para mí el elemento central de esta parábola es la semilla. Dice que el sembrador salió a sembrar, pero obviamente el sembrador no puede salir a sembrar si no tiene semilla. La semilla es un aspecto importante de esta parábola. Y me llamó mucho la atención al grado de querer poder estudiar un poquito más o informarme un poco más en relación a la semilla. Yo sé que quizás aquí hay gente que pueda saber por experiencia qué es una semilla, pero para los que quizás no tenemos ese antecedente, fíjese que una semilla contiene un embrión de la planta con su respectiva dosis de alimento que al recibir la humedad de la tierra hace que el embrión crezca y brote y luego comience un proceso que quizás usted lo estudió en las clases de biología o ciencias naturales, como usted lo haya recibido con cualquier nombre, que se llama el proceso de la fotosíntesis. Es decir que en la semilla de cualquier tamaño o forma que sea, en ese granito o en ese minúsculo elemento está una planta en miniatura, está un embrión, una planta en miniatura. Usted las va a ver y están en su mayoría secas, pero allí está y está rodeada de alimento. Es decir, esa planta en miniatura, podría decir yo casi de cualidades microscópicas, está rodeada de alimento y protegida también de una capa externa. Cuando esa semilla cae en tierra, la humedad comienza a suavizar esa capa externa, comienza a hacer algo en ese alimento que está rodeando a la planta en miniatura, y la planta como que despierta. En ese momento podríamos decir, ahí nace la planta, y tiene suficiente alimento para poder subir a la superficie. Mientras sube a la superficie, agota el alimento que tiene mientras la humedad está dando ese proceso, y entonces ya comienza el proceso de la fotosíntesis, que es agarrar los rayos del sol, convertirlos juntamente con el proceso de la raíz que está agarrando los químicos de la tierra. Eso se convierte entonces en nutrientes o en azúcares que hacen que la planta comience a crecer. No sé si usted sabía esa situación a ese detalle, pero lo que sí sabemos es que si uno planta una semilla, al cabo del tiempo va a salir la planta. No le va a pasar como el niño, ¿verdad? Que plantó la semilla y al otro día estaba viendo y dice, no hay nada. Es decir, toma un tiempo, pero nosotros sabemos que eso va a suceder. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros en algún momento no hicimos el experimento de un un granito de frijol en algodones? ¿Verdad? ¿Cuántos lo hicieron? ¿Ah? ¿Cuántos lo hicieron? Sí, porque dice que hace como 50 años que ya no lo hacen, entonces los que lo hicieron... No, eso es mentira. Dios reprenda toda mentira ahorita. Pero podemos ver realmente cómo surgen las hojas y cómo la raíz también va buscando afianzarse. Y obviamente en el algodón pues no hay solidez, ¿verdad? En este caso. Entonces la semilla es importante en este proceso. Lucas 8:11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Una vez más, Lucas 8:11 hablando sobre esa parábola, dice, la semilla es, a ver, repita conmigo, la semilla es la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros, y es muy importante que yo diga esto y espero que pueda tener la gracia y la capacidad de decirle esto. Cuando nosotros necesitamos la palabra de Dios, solamente cuando estamos fuera del evangelio, cuando andábamos en tinieblas, cuando no éramos cristianos, solo allí necesitamos la palabra de Dios para poder nacer de nuevo. ¿O será que en el proceso de nuestra vida, incluyendo el día de hoy, incluyendo la hora de esta mañana, todavía necesitamos la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen yo todavía necesito la palabra de Dios? Sí, la necesité para poder
conocer a Jesús, ser salvo y eventualmente nacer de nuevo. Pero también el día de hoy, we need the word of God in order to grow and be fruitful. Necesitamos la palabra de Dios para poder crecer y dar fruto. Si la palabra de Dios sigue impartiéndose hoy, y si la palabra de Dios es semilla, entonces si nosotros recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo semillas en nuestra vida, en nuestro corazón, que deben y tienen todo el potencial de dar fruto. Porque la semilla es, por pequeña que sea, tiene todos los elementos para poder fructificar. Por eso, alguien decía que si las semillas pudieran hablar, en el ejemplo que Jesús habló y dijo que la fe es como el grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando se pone en la tierra dice que se hace la más grande de las hortalizas, al grado que las aves vienen y se posan y encuentran refugio ahí. Si las semillas pudieran hablar, vamos a pensar que están todas las semillas y se están riendo de la pequeña semillita del grano de mostaza. Y se ríen y dicen, ¡ay, chaparrita! ¿Cómo llegaste aquí? Pero la semilla dice, pero pónganme en tierra. Solo pónganme en tierra y van a ver lo que yo puedo hacer. Es decir que la semilla tiene la capacidad de poder dar fruto y es la intención de Dios al dar su palabra es que dé fruto. Entonces, esta mañana podríamos decir, la palabra, como el día de ayer, como cualquier día que usted lea la palabra de Dios y esa palabra llega a su corazón, va con la intención no solamente de darnos conocimiento, sino de dar fruto. Ahora, cuando vemos la parábola, volviendo a Mateo 13, de el sembrador, Jesús utilizó 4 diferentes terrenos. Ahora, este punto es muy importante. Para poder hablar de 4 diferentes disposiciones del corazón. Más que hablar que hay 4 diferentes terrenos, yo he llegado a entender que lo que el Señor está hablando aquí es que hay 4 diferentes disposiciones del corazón. Usted y yo somos lo que somos lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Pero posiblemente si a usted le pasa lo que a mí me pasaba en algún momento de mi vida, cuando está en el trabajo, el lunes como que dice, ay, se acabó el weekend, ¿verdad? Y uno va el lunes, ¿verdad? El lunes a trabajar, ¿verdad? O a estudiar o lo que sea. Martes pues ya va agarrando forma, miércoles ya está en forma, jueves ya va alegre porque ya se acerca el fin de semana, viernes va contento porque es payday y el sábado está inmediato. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió su persona? No, cambió su disposición. Es decir, su disposición marcó la diferencia. Entonces, no tanto habla de la condición porque somos lo mismo, sino de la disposición que tengamos en nuestro corazón para poder recibir la palabra del Señor. Si yo tengo una disposición no correcta, esa palabra o esa semilla que tiene todos los elementos para dar fruto, no lo va a dar a esa dimensión porque mi corazón no estaba en la disposición correcta. No sé si me explico. Pero si mi corazón está en la disposición correcta, entonces esa semilla va a dar fruto. Por ejemplo, creo que nadie esta mañana, pero espero que todos estemos en la disposición correcta de que esta palabra hoy quede sembrada en nuestro corazón. Que usted no esté pensando otras cosas, que esté con cuerpo presente y mente ausente. Porque eso muchas veces nos puede pasar aún en cosas cotidianas, ¿verdad? Puede que alguien nos esté hablando algo y uno está, ajá, sí. Y después le dicen a uno, ay, mire qué lamento que se haya muerto su mamá. Ajá, mi mamá reacciona, ¿verdad? No, es que se lo dije porque no me estaba poniendo atención, andaba ahí como que andaba en las nubes, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? O qué lamento que se le haya quemado la casa, ¿verdad? Y, ¡ay, que se me quemó la casa! No, es porque ponga mi atención, ¿verdad? O sea, no, nuestra mente a veces divaga en un momento en esa situación. Alguna vez quizá nos ha pasado, ¿verdad? Espero que no lo hagamos
en relación a la palabra de Dios. Y no es que quiera yo, a fuerza de estas motivaciones, mantenerlo atento, ¿verdad? Pero si ayuda, pues gloria a Dios. Ahora, en este sentido, a lo que lo quiero llevar es que Jesús habló de 4 diferentes disposiciones de nuestro corazón. Es decir, y vamos a definirlo en 2 nada más hoy. 1, mi corazón puede estar dispuesto o mi corazón puede estar indispuesto. Ahora, cuando vemos esto, entonces, es importante que veamos nosotros que la palabra de Dios no solamente quiso salvarnos, sino quiere restaurarnos, quiere dosificarnos, quiere liberarnos. Segunda Timoteo 4:2, el apóstol Pablo le habla al pastor Timoteo y le dice, predica la palabra. Ahora le pregunto, ¿qué es la palabra? La semilla, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios. Entonces está diciendo, tira semillas, o sea, siembra. Predica la palabra, leo 2 Timoteo 4:2, dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, miren lo que dice ahí. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Es decir, que la palabra de Dios no simplemente sirve para salvar al que no es convertido, sino también para poder reprender a aquel que está necesitando la reprensión o está desviado, redarguir también a aquel que quizás está en un camino donde no es correcto, también para exhortar, animar al que está desanimado. Por eso le digo que la palabra de Dios no es simplemente para salvar, sino que nos puede reprender, redarguir, exhortar. 2 Corintios 3:20 habla el apóstol Pablo y dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Ahora, ¿por qué le leo este versículo? Porque fíjese de que los apóstoles, en el caso del apóstol Pablo, sabía la necesidad de que hubiera una buena disposición en el corazón, que escribe en Corintios y dice, nosotros somos embajadores de Cristo, dice, por tanto, y ve esta frase, como si Dios rogara por nosotros, les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Padres, en alguna oportunidad cuando ustedes han estado instruyendo o aconsejando o quizás regañando a sus hijos, ¿no les ha salido de su corazón? Mira, mi hijo, por favor, por amor a tu madre, ¿sí? Entendé lo que te estoy diciendo. Esa amistad no te conviene. Ese muchacho no trabaja, no estudia, tiene vicios. ¿Qué es lo que el padre está diciendo? Está rogando, como quien dice, abrí tu corazón. Por favor, abrí tu corazón. Mira, no te cerres. Y en algún momento, por ejemplo, conmigo along my life, ¿verdad? Along the history of my life, han llegado personas y dicen, pastor, quisiera que hablara con mi hijo, porque quizás a usted lo escucha. A veces necesitamos que vayan con otra persona. Mire, le comento esto porque él o ella lo aprecia mucho a usted o le tiene mucho aprecio. Y quizás viniendo de usted puede hacerle sentido. ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿Qué es lo que Pablo habla sobre eso? Les ruego, como que dice, abran su corazón, dispongan su corazón. ¿Sí me explico, hermano? Es lo que está diciendo en este sentido. Dice, y la disposición es, reconcíliense con Dios. En otras palabras, vuélvanse otra vez, porque la palabra de Dios claramente dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay una disposición y dice, necesito que ustedes puedan tener esa disposición del corazón. Entonces, la disposición es sumamente importante para que no interpretemos nada más la palabra diciendo, pues hay terreno de piedras, hay terreno de espinas, hay terreno del camino y también buen terreno. No. La disposición puede hacernos que tengamos terreno de piedras, terreno de espinas, terreno del camino o buen terreno.
¿Sí me explico, hermanos? Muy importante, quizás usted me dirá, sí, pastor, ya se lo agarramos. Pero es que el punto es que dice que si no entendemos esta parábola, no entendemos las demás. ¿Sí estamos ahí? Muy bien. Entonces, disposición es muy importante. La primera disposición o la primera actitud que encontramos es la actitud de cuando el sembrador tiró la semilla y dice que parte cayó en el camino. Y cuando el Señor explica esta parábola, dice que la semilla que cayó en el camino son aquellos o son las personas que dice que no entienden la palabra y la semilla es arrebatada. Oiga eso. No entienden la palabra y por consiguiente la semilla es arrebatada. El Evangelio de Marcos añade y dice que al instante viene Satanás, tipificado en aves, que podríamos decir que esas aves son tipo de los demonios. Porque Satanás, estimado hermano y amigo, no es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Solo Dios, en uno de sus atributos, es omnipresente y omnisciente. Dios está en todo lugar y Dios sabe todas las cosas. El diablo no puede estar en todo lugar y el diablo tampoco sabe todas las cosas. Pero cuando habla de que Satanás arrebata la palabra, está hablando de la estructura que Satanás tiene a través de demonios, a través de agentes del infierno en este caso, para poder arrebatar la palabra que esta persona no entendió. También el libro de Lucas añade que la palabra es arrebatada de sus corazones para que no crean y se salven. Óigame, es decir que lo importante no es simplemente oír la palabra, aunque es muy importante. Lo importante es oír la palabra de Dios, creerla y que esa palabra nos lleve a niveles de salvación. No solamente de salvación del infierno, sino que todavía hay cosas en la vida de algunos de nosotros que necesitan ser restauradas y salvas. Por ejemplo, lo he dicho muchas veces y es algo muy común. Hay gente que es cristiana, nacida de nuevo, creyente quizás con un cargo, un privilegio en la iglesia, trayectoria familiar, ministerial. Sin embargo, les da miedo la oscuridad. Conocí un pastor que temblaba en la oscuridad, hermano. Se quedaba solo en la casa y prendía todas las luces, hermano. Es decir, necesitamos ser salvos de muchas cosas. Y si entráramos en detalle eso, pues no voy a explicar la parábola. Pero necesitamos que cuando la semilla de Dios llega, podamos creerla, no sea arrebatada, para que la creamos y ministre salvación a nuestra vida de muchas cosas. Ahora, usted dijo, pastor, de que el diablo no está en todo lugar. Entonces, ¿cómo es que se manifiesta? Bueno, a través de sus agentes. La palabra de Dios dice Romanos 8:38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, y dice, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, y sigue hablando ahí, podrán separarme del amor de Dios. Pero menciona principados. Efesios 3:10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Estimado hermano y amigo, yo sé que usted lo sabe, pero amigos quizá que nos ven a través de la televisión o los medios de comunicación, hay seres espirituales que gobiernan en las regiones celestes. Alguien dirá, pues yo no los he visto. El hecho de que no los haya visto no quiere decir que no existan. Estamos limitados en nuestra visión, pero el día de hoy existen. Hay una organización que está en contra del avance del reino de Dios, aunque nunca lo va a parar porque Jesús dijo que ni las puertas del infierno iban a poder prevalecer en contra de la iglesia, pero que eso existe, existe. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, dice potestades, poderes de este mundo. Y especifica, poderes de este mundo de tinieblas. Y dice, huestes espirituales de maldad. Es decir, no está hablando de criaturas buenas, está hablando de huestes de tinieblas y criaturas de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Es una realidad. Se manifiesta el día de hoy. Quizás
En su vida no mucho, pero hay regiones el día de hoy donde eso está en una manera alta y se manifiesta y es parte de la cultura y de la sociedad. Al grado de que la otra vez yo veía un documental en relación a esto en cierto país, bueno, se lo comento, quizás ustedes lo saben, en Haití. Óigame, hicieron ilegal, o sea, era en contra de la ley, hacer zombies. Eso le suena como a juego, ¿verdad? De videojuego. No, literalmente, ¿verdad, Gabriel, que sí? Ilegal, no porque Gabriel sea de Haití, no, parece dominicano, pero no es. ¿Ah? Bueno, ahora ya es medio dominicano. ¿Ah? Pero hicieron ilegal, ¿por qué? Porque la gente se metía en los cultos y de una u otra manera, un zombie es en una explicación sencilla, es alguien que no tiene alma, pues, ¿verdad? Es una persona que es un autómata, ¿verdad? Que está realmente siendo manipulado. Dice que lo hicieron ilegal. Ahora, cuando alguien hace ilegal algo es porque se hace, porque existe, porque se manifiesta. Si usted me preguntara, pastor, ¿usted le tiene miedo a los brujos? ¡No! A las brujas, tampoco. ¿Pero por qué? Porque soy muy hombre, muy... No, hermano. Simple y sencillamente porque el que está con nosotros es más poderoso. Pero estuviera fuera de los caminos de Dios, estuviera fuera del evangelio, otra cosa sería. Por eso usted está fuera de Cristo. Usted no diga, yo tampoco. Cuidado. ¿Quién lo cuida? ¿Qué sangre está en la puerta de su casa? Porque si es la sangre del Cordero, no podrá entrar el destructor. Pero si estamos desprotegidos de la sangre de Cristo, hay huestes de maldad, hay principados. Hoy vamos a estar orando al final por una petición aquí de un joven que está en la universidad y lo que estaba leyendo ahí dice, está oyendo en el lugar, la casa donde está viviendo, dice, se abren las puertas, voces que oye, dice, pero me dice la mamá, pero él no tiene miedo y está orando. Lo que pide es que le apoyemos en oración. Bendito sea Dios por esa generación que no tiene miedo a lo oculto, pero ¿basado en qué? En el Dios poderoso que gobierna sobre todo principado, que reina sobre toda potestad, pero de que existen el día de hoy. Y por eso no tenemos que tener miedo sabiendo quién está con nosotros. Hechos 7, 17, 11. Ahora, en relación a esto, se habla acerca de unos cristianos en la región de Berea, que el apóstol Pablo dice, estos eran más nobles de los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero dice una palabra ahí, escudriñando diariamente las escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué hablo este pasaje? Porque dice que la palabra junto al camino son aquellos que oyen la palabra, pero no la entienden. Entonces, los cristianos ahí de Berea dice que oían, pero iban a escudriñar. Escudriñar no es nada más leer. Por eso le digo yo, hermanos, nos conviene, aunque nos cueste, memorizar la palabra. Hacer un esfuerzo. Dice que esos cristianos iban, hermano, y escudriñaban diariamente. Y si a usted le pasa como a mí, es que dice por ahí los sociólogos o los psicólogos, que el hombre es una criatura de costumbres. Es decir, cuando hacemos algo diariamente, se nos hace algo repetitivo, se nos hace una costumbre y se hace parte de nuestra vida. Entonces los cristianos de Berea iban diariamente, dice, para ver si estas cosas eran así. Hay cosas en las que usted puede tener un impacto y mire, le voy a decir algo. Somos seres emocionales porque no podemos quitarnos la emoción, no somos zombies, pues, ¿verdad? Pero cuidado porque el evangelio no es emoción. Durante mi vida yo he visto mucha gente muy emocional, pero cuando viene la prueba, la aflicción o la definición, la emoción no puede sostener.
lo que puede sostener a una persona en medio de pruebas, tribulaciones y situaciones difíciles es la convicción que está anclada en el corazón. Entonces, aunque hay un lugar para las emociones y tenemos que expresarle al Señor y en nuestra vida lo que es el sentir el Evangelio, hermano, tenemos que tener un convencimiento, y sobre eso he hablado, un convencimiento claro del por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, por qué creemos en la persona de Jesús, por qué creemos en el Evangelio del Señor. Y los cristianos de Berea dicen que iban a ver si estas cosas eran así. Es decir, había una actitud de querer entender, no solamente saber, sino querer entender. Hechos 2:33, cuando Pedro da el primer sermón en el cual se convirtieron miles de personas, dice parte de ese sermón que Pedro está diciendo, dice, sepa pues, y usa la palabra con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oiga la expresión, sepa pues con certeza. Jesús utilizó en varias oportunidades la frase, en verdad os digo. ¿Qué está diciendo? Como dicen aquí en inglés ustedes, I know that I know that I know. ¿Qué está diciendo? Sin la menor duda, yo sé y creo esto porque en mí no hay duda. Lo he entendido. Tengo no solamente un conocimiento vago, sino que he entendido esta situación. Cuando habla de la fe en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe. A ver, ¿qué dice iglesia? ¿Es pues la fe qué? Comienza con la certeza. Es pues la fe, la certeza, es la verdad. Hechos 17, capítulo 17, versos 2 y 3, cuando está el apóstol Pablo y Silas en Tesalónica, dice, y Pablo según su costumbre fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia. Oiga esto, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia que era necesario. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? De que no es suficiente solamente con oír, hay que entender. Y voy a apoyarme, voy a usar una muleta no sé si es de didáctica o pedagógicamente aquí, pero dicen que la pregunta más tonta es la que no se hace. Te lo repito, la pregunta más tonta es la que no se hace. Porque podemos quedarnos con dudas, creyendo que lo sabemos, pero al final cuando vamos a ser confrontados a algo, entonces va a ser un daño tremendo en nuestra vida. Porque aunque tuvimos la oportunidad de poder investigar, preguntar, para poder entender, no lo hicimos. Entonces, Hechos 20:20, déjeme terminar con este versículo 20:20 y 20:27. No terminar el mensaje, va a terminar el camino nada más. Para que usted no se haga ya sentado tomando lunch. Un minutito nada más. Hechos 20:20. El apóstol Pablo habla, dice, ¿cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa? ¿No nota usted ahí la intención tremenda del apóstol Pablo que la gente pudiera entender? No solamente de que se informara así superficialmente, sino que pudiera entender el mensaje del Evangelio. De la misma manera, en el verso 27 dice, del capítulo 20, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios.
Aunque la predicación en algún momento, cuando hablo de predicación, es la exposición de la palabra de una manera quizás más emotiva, con más denuedo. Aunque la predicación es maravillosa porque nos gustan aquellos mensajes donde nos sacan los aleluya, los gloria a Dios y nos paramos y aplaudimos. Tan importante, o diría yo aún quizás más importante, es la enseñanza. Porque la enseñanza va moldeando nuestra vida. La doctrina, donde vemos, decimos, wow, eso es lo que Dios pide de mí y no es lo que yo estoy haciendo. Entonces nos va poniendo en el camino que tenemos que seguir. Entonces la semilla que queda en el camino dice que es la palabra que se oye, no se entiende y que el enemigo roba a través de sus agentes. Entendamos, los demonios, que están en toda la dimensión en la que nos movemos por medio de principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Sin embargo, también la semilla cayó en pedregales. Entonces, antes de ir a los pedregales, que la disposición de mi corazón no sea la disposición del camino. Si no entiendo, voy a esforzarme por entender. Pedregales dice que fue aquella semilla que enseguida el corazón la recibe con gozo. Sin embargo, no tiene raíz profunda, y dice raíz profunda en sí mismo. Dice que es temporal, y cuando la aflicción y persecución vienen por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Lucas añade que esta semilla que cayó en pedregales se secó porque no tenía humedad. Y ya le hablé yo que la humedad es importante porque la humedad es la que suaviza lo externo que cubre el alimento de la planta. Es decir, si no hay humedad, entonces no puede salir la planta. Por eso el Evangelio de Lucas añade y dice que la semilla se secó porque no tenía humedad. Yo entiendo esto de una manera bien específica. Tener raíz en sí mismo es buscar o tener las experiencias personales que son las únicas que nos darán la firmeza para poder tener valor cuando la aflicción y la persecución venga. Es más, me atrevería a decir esto, el genuino creyente nacido de nuevo, que no está pasando alguna dimensión de persecución, es porque está caminando fuera de la perfecta voluntad de Dios. Dice la palabra que si alguno quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. Es decir, si en el transcurso de mi vida, con eso no le voy a decir yo que usted tiene que estar siempre, tengo que tener persecución. No, hay etapas de descanso y quisiéramos que esas etapas fueran grandes, prolongadas, ¿verdad? Pero si de una u otra manera en nuestra vida nunca tenemos persecución o aflicción, en este caso, es porque de una u otra manera quizás no estamos haciendo lo que realmente Dios quiere que hagamos. Entonces me atrevo a decir esto. No es cuestión de decir, ¿será que va a venir aflicción? ¿Será que va a venir persecución? Sino lo correcto es decir, ¿cuándo vaya a venir? La pregunta es si estaré preparado. No con eso quiero que salga hoy usted temblando, ¿verdad? El pastor nos maldijo, Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Dijo que va a venir. No, hermano. El Señor Jesús fue el que lo anunció. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso es algo inevitable, eso va a pasar. Entiéndase eso por problemas, enfermedades, conflictos, cualquier tipo de situación. Cuando no tenemos experiencias propias con Dios, sino que nuestro evangelio está nada más por terceras personas, que somos cristianos porque nuestro abuelito fue cristiano, nuestro papá también fue cristiano, entonces nosotros por herencia también somos cristianos. No, usted necesita tener un encuentro con Dios y nacer de nuevo, definitivamente. No hay, esto no es por sucesión de herencia o hereditaria. Fíjese que Lucas 1:2 habla y dice, hablando de los apóstoles, de aquella gente que fue capaz de dar su vida por el Señor. Yo ya le hablé de esto, de la manera tan trágica que
humanamente que ellos murieron, pero con gozo aceptaron esa muerte aún. Lucas 1:2 dice, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Es decir, que los apóstoles decían de ellos mismos, lo que hemos recibido, lo hemos recibido de gente que vio, que fueron testigos oculares. Eso es lo que quiere decir testigo ocular, que yo lo vi. Si usted alguna vez es llamado a testificar por algún hecho delictivo, por algún crimen, if you're summoned for any court to testify, si usted en algún momento lo llaman a testificar, es porque usted o vio, o oyó, o fue parte de algo. Pero nunca lo van a llamar a testificar. Miren, está el juez y le dice, me contaron que a usted le dijeron que este mató a una persona. Hermano, eso es ridículo, absurdo. Es más, nunca he estado ahí, espero que nunca me toque, pero lo hacen a uno jurar sobre la Biblia, ¿verdad? Y sobre el juramento, de que va a decir toda la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Entonces le preguntan, ¿usted vio? Si no vio, pues dice, no, yo no vi, entonces you're dismissed. O usted oyó. Lo que está diciendo que los apóstoles fueron testigos oculares. Por eso el Señor se preocupó de que ellos aún lo tocaran. Aún Tomás le dijo, mira, si no crees con verme, tócame pues. Mete tu mano en mis heridas. Pero me interesa que puedas tener esa experiencia tú, no tu mamá, no tus abuelos, no la sociedad de donde vienes, no. Tú que tengas la experiencia personal, porque Dios es un Dios personal, de una relación personal con nosotros. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre el vecino. No les dijo eso. Cuando venga sobre vosotros. Pregunto, ¿ha tenido experiencias con el Espíritu Santo? ¿Conoce la realidad del Espíritu Santo? ¿Lo ha tocado el Espíritu Santo? ¿Lo ha hecho llorar? ¿Lo ha hecho gritar? ¿Lo ha hecho saltar? ¿Lo ha hecho, qué sé yo, hermano, compungir? Por eso cantamos, Espíritu eres real. Porque sabemos que es una realidad. Hechos 3:15 dice, cuando está hablando, dice, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, que estaban totalmente convencidos. La iglesia del principio estaba totalmente convencida, 1000% convencida de la realidad de la resurrección de Cristo. Hechos 10, 39 al 41 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole de una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día, hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros. Y oiga esto, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. No sé si eso le pasa a usted, pero a mí me pasa muy seguido. Uno puede conocer a una persona, una que viva con ella, pero usted no puede vivir con todo el mundo. La otra es que coma con ella. Cuando van a comer y pueden hablar con la otra persona, hay un conocimiento. Espero que usted todavía cuando come platique. Pues no con la boca llena, ¿verdad? Porque eso es mala educación. Porque hoy estamos en una sociedad donde, hermanos, un día, fíjese que fuimos a desayunar con mi esposa. A ella no le gusta que hable de estas cosas, pero a mí sí. Y se me ocurre sacar mi celular para chequear no sé qué cosa. Ya no me habló durante medio desayuno. Y ahí le dije, discúlpame, le dije, lo apagué. Y lo puse ahí. Dije, tenés toda la razón. What about you?
cuando está con sus hijos. Vamos a ir a comer. Si es así, mejor ni lo saque, hermano. Order to go. Ya le conté yo la experiencia que una vez nosotros vivimos. Le estaban celebrando no sé cuántos años de matrimonio, creo que como 20 o 25 años de matrimonio a una señora. Estábamos nosotros en un lugar y ellos estaban comiendo acá, hermano. Le llegaron a cantar el aniversario, o cumpleaños, aniversario creo que era, no sé si te recuerdas tú. Cumpleaños era, cumpleaños, hermano. Le llegaron a cantar todos los meseros el cumpleaños. Y los hijos. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. I love you, mom. Yo le hiciera eso, quizás no a mi mamá, pero a mi abuela. Gracias a Dios no habían celulares en ese tiempo. Me hubiera compuesto el cuello. Hermanos, importante, dice, nosotros comimos y bebimos. En otras palabras, sabemos que no es un fantasma, sabemos que no es un espíritu, sabemos que no es un ánima, sabemos que está vivo, que resucitó porque comimos y bebimos con Él. Está vivo. Entonces, de una u otra manera, tenemos nosotros que buscar esas experiencias en Dios. Tener la actitud del corazón de buscar esas experiencias. Mateo 7, del 7 al 8 dice, usted me dirá, ay pastor, pero ¿cómo le hago? Bueno, Dios se compromete con su palabra. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid, ¿y qué? Y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero si nosotros decimos, ay sí, dicen que Dios sana, pero nunca le pido al Señor. Ay sí, dicen que Dios bautiza con el Espíritu Santo, pero nunca le pido al Señor. Ah sí, dicen que Dios levanta al que está desanimado, pero nunca le pido al Señor. Y déjeme decirle algo, nosotros elegimos porque tenemos el potencial en la palabra del Señor para poder salir de cualquier situación de tristeza, de depresión, de desánimo. Tenemos la palabra de Dios. Si tan solo pedimos, Él nos va a responder y nos va a dar un ánimo totalmente sobrenatural. Y usted podrá estar pasando la peor de las calamidades, pero va a decir, pero creo su palabra. Dice que aunque pase en el valle de sombra de muerte, no temeré porque Él está conmigo. Tengo la vara del pastor, tengo el cayado del pastor sobre mi vida, sé que voy a salir. Esto es solamente momentario. Esa es la actitud de los creyentes. Si usted en algún momento le dicen, ay hermano, ¿por qué me pasa tantas cosas y a usted nunca le pasa nada? Quizás usted es ese tipo de persona que no es que no le pase nada, es que realmente ha llegado a encontrar el secreto de la paz que sobrepasa el entendimiento y parece como que no le pasara nada, pero es que usted está en la dimensión muy por encima de las dificultades. Las dificultades están aquí abajo, pero usted se mueve en la dimensión de lo sobrenatural, de la agenda divina, y usted dice, God is in control, Dios está en control de toda situación. Experiencias de Dios. No le digo que todo el tiempo vamos a estar como un happy face, ¿verdad? Poster boy de happy face, no. Pero no podemos quedarnos en esas situaciones. Pastor, tengo que dar una llorada, pero como nunca en mi vida, dela. Y luego péguese una carcajada como nunca en su vida. Porque es lo que la palabra dice. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Por qué lo dice? Para que siga lamentándose el resto de sus días. No, ahí Dios va a dar la fuerza, va a dar lo que necesitamos, va a dar la palabra que viene de Él y nos vamos a levantar renovados de esa situación. Experiencias propias de la palabra. Tercera, espinos. Los espinos dice que son las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas que ahogan la palabra y que queda sin fruto. Oiga esto, engaño de las riquezas. Marcos añade y dice que los deseos de las demás cosas también ahogan la palabra. ¿Qué demás cosas? Quizá bienes, quizá tantas cosas que el mundo y el sistema ofrece. Lucas añade y dice que los que han oído esta actitud de los espinos son los que han oído la palabra, pero luego continúan su camino. Ahora, le he referido esto en algún momento, se lo repito, la verdadera riqueza es aquello
que el dinero no puede comprar y la muerte no puede quitar. How rich are you? La verdadera riqueza es aquello que el dinero no puede comprar y la muerte no puede quitar. Cuando nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Su Rolex, sus zapatos carísimos, su traje, nada. Aún hasta desperdicio se me hace a mí comprar una caja cara. ¿De veras? Qué desperdicio eso, ¿verdad? Ahí está una caja con incrustes de oro y ahí póngale diamantes, si es posible. ¿Ya para qué? 1 Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. No dice el dinero, porque el dinero es un instrumento que si es bien utilizado es de bendición para la familia, para la sociedad, para la iglesia. La palabra habla del dinero como algo, un instrumento que puede ser utilizado aún para honrar a Dios. Pero el amor a eso, aquello de que le quita el sueño, le quita el hambre, es lo único que pensamos cuando vemos algo así. ¿Y cuánto? Es esa situación que incomoda ya. Por eso dice que el codiciándolo muchos se torturaron con muchos dolores. Y fíjese que no necesariamente el tener es indicativo de que tengamos amor al dinero. Porque yo he conocido bien lejos gente que tiene y que es bien dadivosa para ayudar y para la obra de Dios. Y he conocido bien lejos gente que no tiene y es más tacaña. Y es ahí donde está su corazón. Y la palabra de Dios dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, el amor a lo material, por lo que se puede alcanzar. Dice un dicho por ahí que el dinero es un buen siervo, pero es un terrible amo. Entonces, ¿cómo lo tenemos nosotros? ¿Como siervo o como amo? Porque si lo tenemos como amo, la palabra de Dios dice que nos vamos a torturar con muchos dolores. El apóstol Pablo lo resume en la carta a Filipenses, capítulo 3, del verso 17 al 21, y dice: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando. Por favor, ponga en su mente la cara del apóstol Pablo, aunque no sabemos cómo era, pero ponga en su mente a alguien que usted piense que se parece al apóstol Pablo. Dice, os lo digo aún llorando. Es decir, está escribiendo el apóstol Pablo o dictando su carta a quien está escribiendo y está llorando, se le quiebra la voz, se le salen las lágrimas y dice, son enemigos de la cruz de Cristo en ese momento. Y sigue diciendo, y quizás con su voz quebrada, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Esa palabra cuya gloria está en su vergüenza, es importante entenderla. La traducción lenguaje actual dice de esta manera: están orgullosos o son orgullosos de lo que hacen cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Es lo que está diciendo. Nos orgullecemos de lo que hacemos cuando en realidad deberíamos de sentir vergüenza. Ejemplo que viene a mi mente en este momento quizá pueda ser algo en relación a cuando se dice una mentira y quizás alguien, el esposo o la esposa le dice, y te la creyó. Sí me la creyó, fíjate. Es decir, nos gloriamos en eso. No, es que yo se lo dije serio, vieras, serio totalmente. Boss, I'm sorry, but I can go to work. You know, I'm really sick. Y te lo creyó. Sí, es que vieras, es que yo estudié drama en la high school. Cuando deberíamos sentirnos avergonzados. ¿Lo digo o no lo digo? A ver, ¿lo digo? Sí lo digo, no lo digo, sí lo digo.
usted marca en la vida de sus hijos o de sus hijas este principio. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un padre, a veces yo lo he visto muy recurrentemente en toda mi vida, dice, este es bien tremendo, viera cuántas novias tiene? Y es más, desde chiquito dicen, ¿verdad que tenés muchas novias? Sí, le dice el otro, ¿verdad? ¿Y te gusta tener muchas novias? Sí, le dice. Y nos gusta, ¿verdad? ¿O no se ha dado cuenta usted que hay gente aún cristiana? Yo he oído ese tipo de testimonios que dice, y para la gloria de Dios, yo antes era un artista con mucho éxito, miles de discos, autógrafos, viajes, comidas, una vida de placeres, una vida de trato de algodón, para la gloria de Dios. Mire, si fuéramos tan parecidos como el apóstol Pablo dijo, y todo lo que antes era, dijo, era excremento. Pero es como que el revivir eso, decimos, ay, y Dios me lo quitó, ¿verdad? Y ahora estoy de iglesia en iglesia, ¿verdad? Dice de que hay enemigos de la cruz de Cristo cuando nosotros ponemos nuestra mira nada más en las cosas de la tierra. Y dice, verso siguiente, dice, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Qué está pensando ahorita? Todavía tengo tiempo, yo sé mi propio tiempo, pero ¿qué está pensando ahorita? ¿Qué clase de terreno soy? ¿O qué voy a comer hoy? Dice que piensan solo en las cosas terrenales. Y añade este verso y dice una tremenda realidad que debe ser un consuelo para todos nosotros. Para aquellos hermanos que todavía no tienen en orden sus documentos legales, este es un consuelo. Pero para aquellos que quizás los tenemos, debe ser nuestra meta y debe ser nuestro consuelo también. Ojalá que su green card o su pasaporte de ciudadano no sea su orgullo. Eso se va a quedar. No hay nación, por más grande y poderosa que sea, que pueda compararse a la ciudadanía celestial. Y dice allí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también dice ansiosamente. ¿Qué es ansiosamente? Señor, ya, Señor, yo sé que todavía falta quizás un tiempo, pero Señor, apúrate, ya me quiero ir. Ay, pastor, es que eso lo han de decir las personas que están mal. No, que las podamos decir aquellos que quizás estén bien, hermano, está sano, está bendecido. Pero Señor, no es que nada de esta tierra puede compararse. ¿Qué será estar allá en los cielos? ¿Qué será estar en esa dimensión? Ansiosamente. Dice, esperamos a un Salvador, dice el Señor Jesucristo. Y lo más maravilloso dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. No importa que tan bien físicamente usted esté, no importa que se crea el modelo de GQ o de Vogue, hermano, no importa usted que sea, el cuerpo que usted tiene y el cuerpo que yo tengo hoy es un estado de humillación. Dolores, achaques, situaciones, es un estado de humillación. Dice que va a ser transformado en conformidad al cuerpo de su gloria. Voy terminando acá. La tierra buena. ¿Cuántos dicen amén todavía? La tierra buena es la que oye la palabra y la entiende. Dice que produce fruto al 30, al 60 y al 100. No solamente la oye, entiende, trata de ver, busca. Señor, el pastor ni me explicó, pero tú me puedes explicar, Señor. Explícame tu palabra. Busca las experiencias. Marcos añade, dice que oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Muy importante que aceptemos. Usted y yo sabemos cuando Dios nos habla, aunque en algún momento no nos guste, nosotros sabemos dentro de nosotros que Dios nos habla. Lo importante nada más es decir, sí me habló, aceptarlo. Amén, Señor, tú no te vas a equivocar. Lucas añade, dice que han oído la palabra con un corazón recto y bueno. Por eso le digo que son actitudes del corazón. Voy a poner mi corazón en sintonía, voy a poner la actitud o la disposición necesaria. Dice, y retienen y dan fruto, pero añade, dice, con su perseverancia. Entonces, rápidamente permítame leerle estos versículos.
Colosenses 4:2, solamente para que usted pueda ver y recalcar en su vida, en el conocimiento bíblico, que perseverancia es parte importante de la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, perseverad, Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias. Romanos 2:5-8, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. A los que perseveran, dice ahí la palabra, en hacer el bien. Perseverancia en la oración, perseverancia en hacer el bien. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia. Colosenses 1:9-11, por esta razón también nosotros desde el primer día en que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogáis que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Cuando usted menos ganas tenga de orar, de ir a la iglesia, de leer la Biblia, usted debe de perseverar y decir, lo hago porque estoy convencido que hay buenas semillas que van a traer vida espiritual a mi ser. El otro día creo que les llegó esto porque me lo han comentado como 2 o 3 personas. Pero le he dicho yo que cuando estoy en mis buenos tiempos y salgo a trotar un poquito para cuidar un poco este cuerpo de bajeza, le llego como a las 3.5 millas, según mi cálculo. Dejémoslo en 3. Y uno de esos días iba yo así, iba como en la segunda. Y entonces comencé a ver el piso, hermano, y mis fuerzas bajaron. Levanté mi mirada y pude ver el mar hasta allá. Y aguanté la segunda, porque mi mirada la puse hasta allá. Alguien dijo, para que no te desanimes con los fracasos inmediatos, ponte metas lejanas. Todos los fracasos inmediatos van a ser cosas normales que pasan. Pero cuando iba allá por la 3, ni el mar me pudo consolar. Había un cielo maravilloso, vi un avión que iba así y levanté mi mirada al cielo. Increíblemente, el Señor me estaba dando una lección a mí. Levanté mi mirada al cielo y ni sentí cuando terminé la tercera. Y dije, más claro no me lo pudiste decir, Señor. Para correr las mías espirituales, los voy a aguantar solamente manteniendo mi mirada en el cielo. Perseverancia. Según Tesalonicenses 1:4 dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia. 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia. Y termino con esto, Apocalipsis 3:10. Cuando le habla el Señor a la iglesia de Filadelfia, le dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo. ¿Qué disposición tenemos en nuestro corazón? Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su